El Cato Podcast con Gabriela Calderón y Marcos Falcone. Hola a todos, soy Gabriela Calderón y estamos en una nueva edición del Cato Podcast. Yo soy Fellow en Estudios Latinoamericanos del Instituto Cato y hoy está con nosotros, aparte de mi colega Marco Falcone, analista de políticas públicas para América Latina, también de Cato, hoy nos acompaña un amigo mío, Francisco Salles, director de grado de Administración de Empresas en la Universidad de las Hespérides de España. Francisco tiene una maestría en economía, es miembro de la Sociedad Mont Pelerin Society, académico del IEP, el Instituto Ecuatoriano de Economía Política en Guayaquil, y además es miembro del comité académico Vera Smith, del comité académico del Vera Smith Institute de la Universidad Francisco Marroquín. Recientemente ha publicado un libro sobre la dolarización en Ecuador que yo considero que tiene un enfoque original en el estudio que tú presentas al inicio de este libro, Francisco. Este libro se titula La dolarización en Ecuador, el triunfo del orden espontáneo. Y es precisamente de eso que quisiéramos hablar hoy, del caso de la dolarización en Ecuador y qué lecciones nos puede aportar ese caso para otros países en América Latina que todavía no resuelven sus problemas monetarios. Valga la pena decir que Francisco es una persona con información particular de los hechos porque él estaba pues muy involucrado de todo lo que estaba pasando en la época de la crisis financiera de Ecuador allá por los años 1998-1999. Él ejerció como contralor financiero del grupo Amazonas bueno, como parte de esto llegó a conformar el Comité Económico de la Asociación de Bancos Privados. Y Francisco, quisiera comenzar por preguntarte, o sea, ¿por qué a quienes nos están escuchando hoy, que tal vez están poco familiarizados con el Ecuador o que no entienden cómo Ecuador puede ser relevante para economías mucho más grandes, como por ejemplo Argentina, o incluso ahora ya podemos hablar también del caso de Venezuela? ¿Por qué te parece que sería importante? Y primero, antes que decir por qué es importante, es qué es lo que pasó en Ecuador allá por los años 98-99 para llegar a este caso tan sui generis, ¿no? Porque tú recalcas mucho eso en el libro, que es el primer país en dar por muerta su moneda nacional, es decir, en sepultarla y reemplazarla con una moneda internacional. Sí, bueno, gracias. Hola Gabriela, hola Marcos, qué gusto estar con ustedes. Eh, Mira, el Ecuador sí es un caso especial, pero tampoco es un caso absolutamente fuera de normas. O sea, Panamá también está dolarizada, hay muchos países que utilizan otro tipo de moneda, inclusive la Comunidad Europea. El tema de Ecuador, que quizás es particularmente importante para el caso Argentina y especial y el caso Venezuela, es la rapidez con la cual el cambio monetario introduce estabilidad. El Ecuador estaba en un caos absoluto. Al momento de dolarizar estaba en default, tenía un déficit galopante que venía incrementándose durante muchos años, tenía un presidente que estaba a punto de renunciar con 7% de popularidad, tenía una banca cerrada, tenía más de toda la base monetaria congelada, o sea, toda la economía estaba desmoronándose y todo cambió de la noche a la mañana con una decisión un anuncio por parte de un presidente muy impopular de la posibilidad de dolarizar. Y eso hizo que el pueblo verdaderamente se concientice de que si venía la dolarización y la dolarización era una realidad, eso iba a ser muy bueno y estabilizó el sistema financiero en cuestión de horas. Entonces, esa creo que es la gran lección del Ecuador. El Ecuador venía acumulando un problema de desequilibrio monetario a partir de muy malas políticas aplicadas por un banco central irresponsable, cuestión que lo conoce muy bien Argentina, lo conoce muy bien la mayoría de los países latinoamericanos. Podemos ver el caso venezolano, una vez más reitero, y esa crisis se fue acumulando y realmente estalla cuando viene el shock de la crisis asiática de 1997,
porque las malas políticas que ya tenían desequilibrio monetario en el Ecuador habían causado que mucho del sector privado se dolarice, porque el dólar lo venía manteniendo artificialmente estable, similar a lo que está pasando en la Argentina. Entonces, cuando tú tienes un dólar relativamente estable, aunque sea ficticio, los balances del sector privado se empiezan a dolarizar porque el costo de financiamiento en dólares es menor que el costo de financiamiento en moneda nacional. El momento que eso se corrige, todo el sector privado quiebra, porque los pasivos están en dólares, pero sus activos están en moneda nacional. Entonces, ese Perdón que te incentivo lo interrumpa, pero induce el Banco Central. eso que tú estás describiendo ahorita, que yo te he escuchado explicarlo antes y no sé si nos lo puedes explicar en detalle para quienes nos escuchan. Tú hablas de una parada repentina. Exacto. Entonces, en ¿Me el puedes noventa y explicar eso? siete Entonces, ya estaban dolarizados los balances del sector privado ecuatoriano. De hecho, para el año 98 o 99, el 66% de las carteras bancarias eran en dólares en el Ecuador. Y el Ecuador estaba saliendo de un crecimiento económico que empezó en el 94-96, estuvo bastante bien, pero de pronto suceden dos cosas exógenas que hacen lo que Barry Eichengreen y varios otros economistas han llamado sudden stop. Perdón, no fue Barry Eichengreen, me confundí. Pero el sudden stop, la parada súbita, es cuando los flujos de capital se reversan muy rápidamente. Y el Ecuador se enfrentó a dos situaciones simultáneas. La crisis del año 1997 hizo que los flujos de capitales de los países con mayores flujos de capital, como los Estados Unidos, empiecen a pedirle a las líneas de comercio de los bancos empiezan a cerrarse. Entonces los bancos de Nueva York empiezan a llamar a sus bancos corresponsales en Ecuador y decirle, mira, esta crisis que sucedió en Asia y en Rusia me tiene muy incómodo, entonces estoy cerrando mis líneas de crédito con países como el tuyo, así que por favor empieza a devolverme el dinero. Entonces empieza a contraerse la cantidad de dinero disponible que tienen los bancos y en consecuencia los bancos tienen que empezar a decirle a sus acreedores, oye, ¿sabes qué? Ya no voy a dar tanto crédito, devuélveme el dinero, causando una pequeña contracción. Pero esa contracción en el Ecuador se magnificó por el fenómeno del niño. En 1998 hubo un fenómeno, un shock exógeno, un fenómeno climático que hizo que las exportaciones bananeras y camaroneras en el Ecuador se vean afectadas al punto que en 2 años se redujeron al 50%. Entonces, cuando la cartera de activos de los bancos está tan afectada y la liquidez está tan afectada, la economía entra en lo que se llama un sudden stop. Y como dicen, no es de la velocidad a la cual te estás desplazando, sino que es la parada súbita lo que te mata. Esa fue la situación que enfrentó el Ecuador en 1998 y los bancos empezaron a entrar en problemas. Normal, desgraciadamente los shocks exógenos fueron graves y los bancos empezaron a necesitar préstamos de liquidez del Banco Central. El tema no es ese, porque si bien eso es malo y que los bancos estén pidiendo dinero al Banco Central es pésimo, la crisis se venía manejando. La crisis hace un pico cuando el gobierno crea una agencia de garantía de depósitos para introducirle mucha confianza a los depositantes de que iba a haber garantías de depósitos y asume el control de uno de los bancos más grandes del país en ese momento y dándole un poco al país la seriedad de que el banco y de que el gobierno iba a intervenir los bancos que tengan que intervenir y que habían garantías de depósito. Ahora, la historia que está en el libro delinea claramente que las tasas de interés interbancarias venían subiendo hasta ese día, hasta el día de la intervención de este banco y de la creación de la Agencia de Garantía de Depósitos, y después empiezan a bajar. Durante 2 meses, o sea, esta ley se crea en octubre, durante 2 meses bajan estrepitosamente las tasas interbancarias, es decir, el sistema financiero se estaba recuperando. Y esto es al finales del 98. Y para que los que nos escuchan entiendan, en marzo de 1999, el Ecuador entra en un feriado bancario y se congelan los depósitos. Entonces, la pregunta es, ¿qué pasó desde diciembre de 1998, cuando se estaba recuperando las tasas interbancarias,
para que se disparen del pico de 150%, bajaron al 90% y luego se disparan otra vez a 180%. ¿Qué pasó? Si los bancos se estaban recuperando, ¿por qué se cae como dominó toda la banca ecuatoriana? Se acaban congelando, confiscando los depósitos de todos los ecuatorianos durante más de un año. La razón es simple, el Banco Central del Ecuador. El Banco Central del Ecuador y la política fiscal, muy mal manejada, causaron una tormenta perfecta de iliquidez en la banca. Se declaró un nuevo impuesto, que se llama un impuesto a la circulación de los capitales, que gravaba cada depósito y cada retiro de los bancos. Entonces, para los economistas que entienden lo que es la multiplicación del dinero, el dinero se multiplica cuando depositas y creas crédito. Si tú le pones un impuesto de transacción a cada depósito y cada crédito, entonces estás desmultiplicando la masa monetaria. Entonces, ese impuesto iba ya a crear una desmultiplicación importante a un sistema financiero que ya estaba sentido, pero recuperándose. Entonces, ¿qué debe hacer un banco central ante esa realidad? Porque el impuesto se anuncia con mucha anticipación antes de que, antes de que entre en vigencia. Un banco central debería ser anticíclico y proveer de más liquidez, anticipando el hecho de que iba a haber una contracción monetaria. Pero el Banco Central del Ecuador decidió incrementar los encajes al doble en dólares y un 33% en sucres en cuestión de diciembre, 18 de diciembre y 18 de enero, justo cuando entraba el impuesto. Entonces, ¿y qué pasa? Y aún más, o sea, esto lo describo mucho en el libro, en febrero, o sea, la tasa interbancaria evidentemente se empieza a disparar y en febrero el Banco Central decide abandonar su esquema de bandas cambiarias porque ya no podía aguantar el dólar. Entonces el Banco Central vino a echarle gasolina al fuego y empezar a darle golpes a la banca. Entonces sale de las bandas cambiarias que había defendido durante 5 años, que habían causado la estabilidad del dólar falsa, que habían causado la dolarización endógena de la economía. Se sale de esa banda cambiaria, hay una devaluación del 27% en cuestión de 5 días y en consecuencia es insostenible para cualquier sistema financiero y los bancos tienen que cerrar. Entonces, perdóname, esa fue una explicación un poco larga, pero esa fue la situación que nos llevó al congelamiento bancario, lo cual creó las condiciones para que podamos empezar a discutir dolarizar el país. Francisco, justamente sobre lo que vino después te quiero preguntar, porque toda esta historia que nos estás contando suena a una serie de decisiones erróneas y accidentes que terminan llevando a, como vos decís, primero que se hable de dolarización y por supuesto luego a la dolarización en sí, ¿no? Entonces, la pregunta general sería, ¿hubo un plan en Ecuador para dolarizar o esto fue simplemente una sucesión de accidentes que terminaron en dolarización? Hubo un plan. El plan fue educar a la gente sobre la alternativa de que el Banco Central salga de manejar el dinero del pueblo. Ese fue el único plan. El plan se armó en el Instituto Ecuatoriano de Economía Política entre varios economistas y la idea era plantear desde la sociedad civil una solución final al problema de los desequilibrios monetarios en Ecuador, quitando al Banco Central de intermediar las reservas internacionales. Ese fue el plan. El plan fue simple y llanamente una idea que tuvo consecuencias. No hubo y nunca ha necesitado un plan hecho por un burócrata sobre un orden dirigido. Por eso el libro se llama El triunfo del orden espontáneo. Lo que hicimos fue literalmente sentarnos con los economistas que hacían opinión de toda índole, izquierda, derecha, centro, de donde tú quieras, y hacerlo fuera de cámaras, fuera de radios, y a tratar de entablar un diálogo y presentarles nuestra idea y decirles muy socráticamente, ¿cuál es la tuya? ¿Cuál es tu solución? Y lo que convenció a todos fueron tres cosas. Uno, la dolarización respeta la propiedad privada. Dos, la dolarización respeta las decisiones del individuo. Es absolutamente acorde con la responsabilidad y con la individualidad. Tres, es justicia social. No me gusta la palabra, pero es justicia social, porque pone a todos en el mismo plano. Ya no tienes una serie de privilegiados que sí pueden tener acceso al dólar y en consecuencia beneficiarse de la bicicleta o el cambio de tipo de cambio. Entonces, esos tres principios siempre los tuvimos claros.
el respeto a la propiedad privada, el respeto al individuo y el tema de que todos deberían tener la misma, que los privilegios deberían ser eliminados. Y eso fue el planteamiento que le hicimos a izquierda, a derecha, etcétera, etcétera. Y logramos aglutinar suficiente formadores de opinión, de tal forma que cuando la dolarización se hizo en el Ecuador, en el 9 de enero, el 11 de enero hay una encuesta que publico en el libro, en donde el cual la dolarización ya tenía 58% de aprobación a nivel nacional. Y bueno, en el libro tú rescatas pues el papel en esa difusión de la idea de Dorita de Ampuero desde el IEP, que de casualidad pues había sido compañera de estudio de Kurt Schuller, uno de los principales expertos en historia de casos de dolarización alrededor del mundo, Que es coautor del y libro. también la conexión, claro, y que es uno de los capítulos en el libro, y la conexión también con Steve Hanke, que había estado anteriormente como invitado por el IEP y la CAPIC, que era una cámara de pequeña industria dirigida por Joyce de Ginata, otra persona clave en la difusión de la idea, sobre todo con los gremios empresariales. Pero mi pregunta va, ya vemos que hubo un trabajo desde la sociedad civil de promover la idea, pero mi pregunta es, desde el punto de vista académico, y esto es algo muy común en conversaciones con economistas en todas partes, ¿no? ¿Hay condiciones o prerequisitos necesarios para dolarizar una economía? Que, No. Perdón que sea corto, al menos que tengas otra pregunta ahí mismo, pero la realidad, la empírica, no hay absolutamente ninguna precondición necesaria para dolarizar una economía. Y el caso más extremo de eso es el Ecuador. O sea, no podrían haber condiciones más negativas desde el punto de vista de los que son naysayers de la dolarización para implementar una dolarización que las que teníamos en el Ecuador en el momento que se dolarizó. Entonces, no hay ninguna precondición. Y Marcos, creo que esto es parte de tu pregunta. Nunca hubo un plan. El plan que te decía en broma era un plan que armamos los académicos para diseminar una idea. Pero un plan para dolarizar no es necesario. Lo único que necesitas para dolarizar una economía es tener. Bueno, ahí Kurt y yo tenemos una interesante interpretación de que ni siquiera necesitas dólares para dolarizar una economía. Pero eso sería entrar en tecnicismos. Lo único que necesitas para dolarizar una economía, para ser más simple, es tener algo en la Reserva Monetaria Internacional. Porque dolarizar oficialmente una economía es simple y llanamente agarrar la Reserva Monetaria Internacional, que la está intermediando el Banco Central supuestamente como reserva para amparar su moneda nacional y así darle a sus ciudadanos. O sea, yo, Banco Central, voy a actuar en beneficio de los ciudadanos, manteniéndoles sus ahorros separados. Y en vez de tener ese Banco Central haciendo esa intermediación innecesaria, agarrar la reserva y entregársela a los ciudadanos. Y en consecuencia, para entregársela a los ciudadanos, lo que tiene que hacer es agarrar el circulante, o sea, los billetes y monedas que ha emitido y comprárselos con la Reserva Monetaria Internacional. Esa compra tiene un precio, que es el tipo de cambio. Entonces, lo único que haces es un canje de lo que tienes por los pasivos que emitiste y se acabó el circulante de dólares. Hay un paso adicional que sí puede ser legal, que normalmente es legal en nuestros países, que es cambiar la unidad de cuenta. Ese ya es el último paso de una dolarización oficial, que es extinguir la unidad de cuenta nacional. Pero en realidad, en la economía de a pie, la dolarización sucede el momento que los dólares son los que circulan y dejan de circular la moneda nacional. Francisco, quiero volver al tema de las reservas, pensando en otros casos, ¿no? Casos que hoy podrían considerar la dolarización, donde a veces se argumenta que como no hay reservas o hay pocas reservas internacionales, entonces no se puede dolarizar. Y ahí no sé si queremos meternos en el debate entre vos y Kurt Schuller sobre si se necesitan cuántos o no se necesitan dólares, pero por lo menos que nos cuentes cuál era la situación de Ecuador, ¿no? Cuando se da la Claro. dolarización que vos decías que era muy adversa. Sí, esto es un cálculo que hicimos con Steve Hanke, que es el coeditor del libro, cuando en la Argentina se discute mucho el tema de reservas netas negativas.
Al momento de dolarizar en Ecuador no existía ese concepto. Ese concepto fue desarrollado por el Fondo Monetario posteriormente y los últimos aportes al cálculo, cómo se deberían calcular las reservas de netas negativas, son del Fondo Monetario, son en memos del 2012. Y no son reglas contables estrictas, son guidelines, es decir, deberías considerar los pasivos a corto plazo, etcétera. Entonces, con Steve tomamos los datos del Ecuador en 1999 y 2000, cuando nos dolarizamos, hicimos el cálculo basándonos en las diferentes metodologías que utilizan hoy por hoy en la Argentina para calcular las reservas netas. Y en efecto, el Ecuador tenía reservas netas negativas al momento de dolarizarse. No es necesario canjear el 100% de la base monetaria local con las reservas monetarias en un día. Ese proceso es un proceso paulatino, donde tú vas retirando, comprando la moneda nacional con reserva internacional a través de un periodo. En el Ecuador fue 9 meses, en El Salvador duró casi 2 años. Y vas extinguiendo la moneda nacional a medida que tienes exigibilidad en la reserva monetaria. Entonces, por eso es que Kurt y yo estamos de acuerdo que ni siquiera tienes que tener dólares, porque con tal de que mantengas el tipo de cambio fijo, no emitas más dinero y vaya entrando dólares y vayas comprando tu moneda nacional, entonces estás dolarizando la economía. Entonces, no es necesario tener ninguna cantidad específica de dólares, ni tener cubierta la base monetaria siempre está cubierta con la reserva porque hay un tipo de cambio que va a ser un market clearing, ¿verdad? Pero mucha gente habla del resto de los pasivos que tiene el Banco Central deberían estar cubiertos por dólares. Pues eso no es la realidad, no es la realidad hoy. Hoy no están cubiertas por Reserva Monetaria Internacional y no tienes crisis. Y en consecuencia, pensar que tú tendrías que monetizar todos los pasivos del Banco Central en un solo día y pagarlos con una reserva internacional es ridículo, es absurdo. Te doy un ejemplo clarísimo de lo absurdo que es el cálculo de reservas netas que hacen el día de hoy. En cálculo de reservas netas, introducen como un pasivo los encajes bancarios, las reservas que tienen que tener los bancos en el Banco Central. Si es que tú liquidas todas las reservas de los bancos en el Banco Central, sería porque quebró el sistema financiero. O sea, ese pasivo no es exigible. Nunca sería exigible, solo sería exigible si es que tu sistema financiero está quebrado y los depósitos en los bancos se han ido y en consecuencia no tienen por qué encajar. Y ese es el tipo de cálculo absurdo que existe todavía en este tipo de adivinanza sobre cuántos dólares necesitas para dolarizar la economía. No hay un número mágico, el mercado encuentra su nivel como el agua. Y en consecuencia, siempre hay dólares suficientes para dolarizar una economía. Francisco, la pregunta que yo te quiero hacer está relacionada a lo que tú venías comentando ahora, ¿no? El miedo detrás de ese cálculo de cuántos dólares se necesitan para dolarizar. El miedo es esta pesadilla de una corrida bancaria que se desate después de un anuncio de una dolarización, digamos, el miedo de que no hayan suficientes dólares, un anuncio por parte de autoridades sin credibilidad. Y la pregunta es básicamente, ¿qué pasó en Ecuador después de ese anuncio? Porque sabemos que ese anuncio, tú dices, el anuncio de la posibilidad de dolarizar. Bueno, yo lo diría un poco distinto. Salió diciendo, vamos a dolarizar. ¿Qué es lo que sucede? Que no había, y ahí viene tu explicación del libro, no había un decreto, no había una ley, no había digamos, una proclamación de parte del Congreso. Pero se dijo, hubo este anuncio desde la presidencia del presidente diciendo vamos a dolarizar. ¿Qué pasó al día siguiente? Porque este anuncio fue durante un fin de semana. ¿Qué pasó el día lunes? El día lunes los bancos abrieron y no habían colas de los bancos y las tasas de interés empezaron a bajar y las transacciones de compra contra el Banco Central se disminuyeron a una fracción de lo que era. Así de rápido funcionó. Y déjame decirte, no hubo un anuncio de dolarizar, hubo un anuncio de la intención de dolarizar, pero el presidente no dolariza ni toma decisiones, son las autoridades monetarias. Lo que dijo el presidente el 9 de enero del año 2000 fue que era su intención dolarizar y que llamaba al Congreso para cambiar a las autoridades monetarias si no estaban de acuerdo con su decisión.
Es decir, un presidente con muy baja credibilidad, con depósitos congelados, en default, con tasas de interés que se les disparaban, con el tipo de cambio que se había devaluado de 18,000 a 25,000 en 5 días, anuncia que va a sacar a las autoridades monetarias. Eso en cualquier país causaría aún más caos. Pero no hubo que sacar las autoridades monetarias porque como ellas estaban en contra de la elección, renunciaron. Y sin embargo, como ya se había socializado y la gente entendía que el dólar era una mejor moneda que la moneda nacional, e inmediatamente después, horas después del anuncio de Mawad, empezaron a bajar las tasas de interés. Tan importante es y tan impactante es el orden espontáneo que desató la dolarización que los depósitos en los bancos empezaron a crecer a la semana siguiente. Y tenemos que entender que esos eran los mismos bancos que tenían depósitos congelados. Es decir, el pueblo empezó a sacar su dinero de los colchones para ir a los bancos a canjearlos por dólares y decir, ahí mismo los deposito. En el mismo banco que tenía el dinero congelado, empezaron a subir los depósitos. Así de estabilizante fue la medida. Y no fue una medida más que el anuncio de una intención de hacer algo. Y hacer algo que hubiera sido desestabilizante en cualquier otra situación. Pero como el anuncio era, les voy a entregar a ustedes su propiedad privada y voy a cerrar la capacidad del Banco Central de seguirles robando su dinero, pues la gente lo creyó y lo creyó lo suficientemente como decir, bueno, entonces yo voy a empezar a sacar mi dinero del colchón y empezar a depositarlo en los bancos. Pero ahí tiene que ver algo la tasa de cambio, ¿no? Esto es parte, ¿cómo Bueno, se llegó a esa tasa de cambio? ¿Cómo fue el cálculo o el plan? esa tasa de cambio en el Ecuador fue decretada o fue dicha por el presidente en su anuncio en diciembre. Y quizás eso fue algo que calmó a la gente en el sentido que ya sabía cuál era la tasa de cambio y en consecuencia no fue a comprar o a vender dólares. Pero eso fue una forma muy poco técnica de hacerlo. La forma que nosotros sugeríamos que se haga, que es la forma que seguimos sugiriendo que se haga, es que se debe dejar al mercado decidir cuál es el tipo de cambio. En el Ecuador, como había dicho antes, desde el 31 de diciembre, el tipo de cambio cerró en 18,000, 18,000 y pico, vamos a decir 18,000. Al 5 de enero se había disparado al 25,000. Y Maguad decidió dolarizar a 25,000. Entonces, evidentemente era una tasa muy alta. Una tasa tan alta que la inflación en el primer año dolarizado fue la inflación más alta de la historia del Ecuador, 91%. Una tasa tan alta que la tasa de inflación no regresó a estar en un dígito hasta después de 2 años. Entonces, definitivamente fue una tasa muy mal ejecutada, una tasa equivocada. Lo que nosotros sugerimos es que el presidente o la autoridad monetaria debería decretar que se va a dolarizar el país en cuestión de X días a la tasa de mercado que rija en ese momento. Es decir, introducir esa credibilidad en el nuevo esquema cambiario y dejar que el mercado determine dónde cae la tasa, la tasa. Yo pienso, y muchos otros economistas y colegas míos piensan que si se hubiera dado ese escenario, la tasa de cambio que subió de 18 a 25 hubiera empezado a bajar y en consecuencia no hubiéramos tenido esa inflación del 91% que sufrimos en el primer año de dolarizados. Que dicho sea de paso, una tasa de inflación alta, pero realmente es un ajuste de precios y la economía sí se empezó a reactivar de todas maneras, pero fue una tasa muy mal tomada, sin ningún tipo de estudio o de consideración, más allá de que usar el spot al cual cerró el mercado libre el viernes anterior. Francisco, ¿nos podés contar un poco más de tu idea de que si se hubiera permitido, en el caso de Ecuador, que el tipo de cambio fuera libre al momento de dolarizar, ¿por qué hubiera bajado en lugar de subir como se veía? Claro,
porque calmas a los espíritus animales, como decía Keynes. O sea, los espíritus animales, el momento que tú estás en una espiral hiperinflacionaria o entrando en una hiperinflación, los agentes económicos tienden a descontar el futuro, ¿verdad? Entonces, siempre estás transando en el precio del futuro, no en el precio real. Entonces, yo me quiero anticipar, entonces compro dólares, compro dólares, compro dólares, compro dólares. Entonces, el tipo de cambio empieza a dispararse. Si tú cambias las expectativas rápidamente y dices, oye, ¿saben qué? Ya cambiaron las reglas del juego, entonces ya no va a haber más emisión monetaria. El Banco Central va a salir del juego de la intermediación. Lo único que va a hacer el Banco Central es mantener un tipo de cambio fijo una vez que pasen X días. Es decir, vamos a cambiar el régimen cambiario de libre flotación a un tipo de cambio fijo, pero ese tipo de cambio fijos lo va a determinar el mercado después de 15 días. Entonces ya la gente dice, bueno, vamos a entrar en un esquema de tipo de cambio fijo, pero ya, entonces ya no necesito anticiparme a las emisiones monetarias que van a haber, no necesito anticiparme a la inflación, no necesito anticiparme a la devaluación y en consecuencia empiezo a calmarme. Entonces, ¿qué pasa? Se revierten y la gente dice, uy, como ya no tengo que anticiparme y antes me anticipé, está muy alto. Entonces empiezo a vender en vez de comprar. Y eso hace que el tipo de cambio empiece a bajar, porque dices, compré caro, entonces vendo, por lo menos para no perder. Otros dicen, bueno, si lo vendo ahora, si yo lo compré más barato y lo vendo ahora, tengo una ganancia, pero no, o sea, como pienso, tengo una expectativa que va a bajar, mejor vendo ahora. Y entonces empieza a bajar el tipo de cambio. Francisco, yo tengo una pregunta que suelen hacer, digamos, los críticos o escépticos o detractores de la dolarización, y es ¿por qué Ecuador no crece? O sea, ¿por qué Ecuador no crece y por qué teniendo un desempeño económico tan mediocre, por no decir pobre, ¿por qué nosotros solemos recomendar este esquema monetario? Es decir, ¿qué opinas tú de esta afirmación? Hay una distinción ahí. El sistema monetario no es solo el sistema cambiario. El Ecuador tiene un sistema cambiario, que es la dolarización, que es la ausencia del tipo de cambio. Pero el sistema monetario ecuatoriano sigue siendo un sistema con controles de cambio y controles de tasa de interés. Ese es el problema del Ecuador, que todos los cambios adicionales que potencializarían una dolarización nunca se han hecho. Entonces, el Ecuador sigue teniendo un impuesto a la salida de divisas, un controles de capitales. El Ecuador sigue teniendo un banco central que controla las tasas de interés. En consecuencia, no hay un libre flujo y movimiento de capitales. El Ecuador no es un signatario de los acuerdos internacionales de protección de inversión extranjera. En consecuencia, es hostil a la inversión extranjera. Y todas estas condiciones adicionales crean un ambiente muy hostil al capital privado. Sin embargo, el Ecuador es un top five en varios productos de exportación. Entonces, la dolarización sí ha funcionado porque ha permitido que el cálculo económico prospere dentro de unas severas restricciones. Es decir, si el Ecuador se potencializaría cambiando, haciendo coherente su sistema monetario con su sistema cambiario, entonces el crecimiento podría ser mucho más grande. Y hay un tema adicional, Gabriela, sobre el crecimiento económico del Ecuador. Debido a la existencia de un banco central y de política monetaria activa en un ambiente dolarizado, Rafael Correa logró violar las reglas del juego e inflar el balance del Banco Central en casi un 10% del PIB. Es decir, creó inflación dentro de un esquema dolarizado, creó nuevo dinero en un esquema dolarizado. Y eso en un esquema de tipo de cambio fijo solo se ajusta con bajo crecimiento económico y más desempleo. Y en consecuencia, desde el 2015 que Correa infló el balance del Banco Central, el crecimiento económico del Ecuador está bastante menos que su potencial. Entonces, si tú haces una regla
de Taylor, por ejemplo, o una cantidad de otras mediciones, el Ecuador está muy por debajo de su potencial y debería tener tasas de interés muchísimo más bajas. Sin embargo, las tasas de interés en el Ecuador no pueden bajar porque tienes controles de capital, tienes un riesgo país alto y tienes controles en las tasas de interés que influyen muchísimo en la calidad crediticia de las carteras crediticias de los bancos. Esto es uno de los gravísimos problemas que yo veo para el Ecuador a futuro, que es que si no cambiamos el esquema de control de tasas de interés y no levantamos el control de capitales que tenemos a través de las regulaciones bancarias, que son excesivas en el país. Por ejemplo, en el Ecuador, tú tienes impuestos que aplican solo para los bancos. Impuestos gravísimos. Entonces, el Ecuador tiene un esquema monetario, un sistema monetario que no está de acuerdo con su sistema cambiario. Y esa fricción crea muchísimos problemas para la economía. Y sin embargo, somos número uno en camarón, número dos en productos enlatados de pescado, número uno en banano y casi número uno en flores. Entonces, tenemos varios productos que son del sector privado en el cual somos altamente competitivos, a pesar de un tipo de cambio fijo, que es lo que la teoría de Krugman diría que no hubiéramos podido sobrevivir, pero llevamos 26 años con esto. Y dicho sea de paso, llevamos 26 años de dolarización. Esto es algo que tal vez mucha de la gente que nos escucha no sabe. En el Ecuador, la constitución, es decir, las reglas del juego que más duraron en la historia fueron 23 años. Entonces, dentro de esta macro inestabilidad institucional, la mayor estabilidad financiera e institucional que ha tenido el Ecuador ha sido el otorgarle al pueblo, a través del orden espontáneo, las riendas de su propio destino entregándole la propiedad privada del dólar. Francisco, para pasar quizás a otros casos en América Latina donde se puede considerar o se ha considerado la dolarización y teniendo en cuenta lo que nos contabas acerca del ejemplo de Ecuador y su dolarización en circunstancias muy adversas, ¿no? ¿Cómo evaluás vos los casos de Argentina por un lado y de Venezuela por otro, o juntos, en el sentido de países que por sus largas historias inflacionarias y de inestabilidad institucional podrían considerar la dolarización? Yo creo que las dos tienen que considerarla. Primero, yo no le veo salida a Venezuela sin una dolarización. Ambos países están espontáneamente dolarizados. O sea, Argentina tiene 250.000 millones de dólares en ahorros en dólares versus 50.000 millones de dólares equivalentes en pesos. O sea, el pueblo obviamente prefiere el dólar al peso. Argentina está ahorita en un proceso de desequilibrio monetario, de crear desequilibrio monetario a través de la banda versus la inflación. Tiene una inflación persistente del 30%, entonces tiene un tipo de cambio revaluado. Entonces, persiste un banco central intervencionista que crea desequilibrios monetarios. Ese historial en la Argentina, aunque la Argentina esté mucho mejor de lo que ha estado en muchos años, sigue siendo una espada de Damocles que creo que los argentinos se podrían deshacer rápidamente y muy eficientemente con una dolarización. No hay ninguna razón por la cual la dolarización no funcionaría y adicionalmente impulsaría mucho más la economía argentina. La declaración del presidente Milei el otro día de que los argentinos prefieren el peso es incorrecta, porque si preferirían el peso, entonces las tasas de interés del peso serían iguales a las del dólar y no tendrías 5 veces más dólares en ahorros que pesos. O sea, las preferencias de los individuos en Argentina sobre moneda son claras hacia el dólar. Y en consecuencia, dado los desequilibrios que te digo, los argentinos estarían mucho mejor en una economía dolarizada. En Venezuela es un caos total. En Venezuela no sabes cuál es el precio real de las cosas. La única forma que la economía venezolana funciona es por la dolarización informal, porque los precios ya están referenciados al dólar. Y lo único que estás introduciendo es que la gente tiene que hacer un cálculo todo el tiempo sobre el tipo de cambio para tratar de establecer si está es el cálculo económico. Ambos, el productor y el consumidor, tienen que ver cuál es el precio real de la transacción que están tratando de hacer y ese cálculo lo hacen en dólares, no lo hacen en pesos, en bolívares, perdón. Entonces, yo no le veo salida a Venezuela si no dolariza. Evidentemente podría tratar de hacerlo gradualmente, pero
los desequilibrios monetarios son tan graves que no se demoraría muchísimo tiempo en establecer precios buenos. Cuando Venezuela tiene la opción de dolarizar, ya tiene la gente, ya está dolarizada, simplemente sería aceptar lo que ya quieren y inmediatamente podría empezar el proceso de reactivación económica como sucedió en el Ecuador. Bueno, estaba viendo cifras de CEDICE, que tiene su inflaciómetro y digamos la cifra interanual de inflación de Venezuela en bolívares está en 1.362%. En el mes de abril la inflación mensual fue de 18%. Entonces ese es una matemática complicada para el ciudadano de a pie de estar constantemente haciendo ese cambio. Y bueno, pues como tú dices, pues hay una especie de dolarización informal que permite que las cosas anden. Mi pregunta va más por el lado de, digamos, de estas economías, ¿no? Que tienen un problema monetario todavía muy presente, ¿no? Inflación alta, una de las inflaciones más altas del mundo, en el caso de Venezuela, también en el caso de Argentina. Muchas veces se plantean pues alternativas. Por un lado está la alternativa del caso peruano, que ha sido muy comentado y muy discutido como un modelo a seguir en Argentina. Y quería ver qué opinabas tú de eso. Y por otro lado, también una cosa muy presente en la discusión acerca de Argentina, sobre todo para aquellos que no están muy familiarizados con la historia contemporánea argentina, es que dicen eso ya se intentó en Argentina y estalló. Y se refieren pues a la convertibilidad, ¿no? Entonces, ¿cómo se diferencia un esquema de dolarización de la convertibilidad? Y hablando de estos tres esquemas distintos, el modelo peruano, la convertibilidad y la dolarización, ¿por qué consideras que es una alternativa superior la dolarización? Ok, empecemos con Argentina, la convertibilidad, eso es fácil. La convertibilidad ni siquiera es una caja de conversión, ¿sí? La caja de conversión ortodoxa, como la de Hong Kong, tiene un tipo de cambio y tú solo emites moneda nacional si tienes los suficientes dólares para convertir ese tipo de cambio. Y no hay nunca un desfaz entre esas dos balances. En la convertibilidad argentina, la ley de convertibilidad argentina de 1991 establecía que hasta el 20% de la base monetaria podía ser compuesta por bonos del Estado. Entonces ya empezabas con un desfase entre la cantidad de dinero nacional y cantidad de dólares que podías tener para poder hacer el canje y no tener ningún tipo de problemas. Eso es la primera cosa. La segunda cosa fue que Cavallo en 1998 anunció que la canasta de monedas ya no iba a ser $1 contra pesos argentinos, sino que iba a tener euros en el este. Entonces ya le introdujiste una cantidad de ruido al tema y poco a poco la situación fiscal se fue deteriorando de tal forma que ese 20% de bonos que podías tener en la base monetaria respaldando supuestamente el canje era cada vez más cuestionable. Y todo se vino abajo. ¿Por qué? Porque interesantemente, la crisis financiera argentina es una de las únicas crisis financieras en el mundo que yo conozco que fue al revés, que normalmente las crisis financieras empiezan en los bancos privados que contaminan a la moneda y acaban siendo salvados por el Banco Central. En el caso de la Argentina, la gente no se iba a los bancos privados porque pensaba que los bancos tenían activos malos, sino que pensaban que la moneda que los bancos tenían iba a ser contagiada por el Banco Central. Entonces, la crisis financiera argentina el génesis de la crisis financiera argentina está en el Banco Central 100%, no nace del sector privado. Entonces, es el caso de Argentina, la convertibilidad nunca fue ni siquiera una caja de conversión ortodoxa, no tiene nada que ver con la dolarización, el beneficio, yo hablaba con Fundación Mediterráneo, con Guillermo Mondino en ese entonces, y le dije, oye, ¿por qué no dolarizan? O sea, si ya tienen ustedes todos los costos de un esquema de tipo de cambio fijo, pero no tienen todos los beneficios porque la tasa de interés seguía subiendo. Lo mejor que puede hacer es dolarizar. Ya no lo vas a hacer un tipo de cambio 1-1, lo harás un tipo de cambio 2-1 con una devaluación del 50%. Qué terrible. Pero mínimamente ya esas expectativas las bajas, porque lo que no estás pagando en tipo de cambio lo estás pagando en tasa de interés y lo está pagando el sector privado. En todo caso, la historia es de historia, decidieron no dolarizar y se fueron por la devaluación y la Argentina ha sido un quilombo, como dicen, hasta que llegó Milei y empezó a poner las cuentas fiscales en orden. Caso contrario, en el Perú. En el Perú empezaron a poner las cuentas fiscales en orden y a
congelar el crecimiento de la masa monetaria. Ahora, ¿es bueno el sistema peruano? Sí, creo yo que sí. Sin embargo, si tú miras la estructura de costos de la economía argentina, peruana, el 60% del sector privado depende y su estructura de costos está ligada al dólar. Entonces, lo que tú tienes en la economía peruana es una economía altamente ligada al dólar, con una alta movilidad de flujos de capital. Entonces, en realidad, al tener moneda nacional, lo único que estás introduciendo es un costo político innecesario en las transacciones de consumo y de producción. Eso es lo que Antal Fekete decía muchísimo, es un costo político, un costo que los bancos ganan. O sea, muchos pueden decir, pero ese costo lo traduces y los bancos hacen intermediación. Sí, pero si eliminarías la moneda nacional, ese costo adicional no existiría. Ese costo adicional no está realmente añadiendo valor agregado. Bueno, está añadiendo valor agregado en el sentido de que me está permitiendo cubrirme de un riesgo eventual, pero es un riesgo que tú me estás introduciendo que podríamos eliminar fácilmente. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, la credibilidad del esquema peruano depende mucho de una persona, que es lo mismo que en el sistema de la República Dominicana. Entonces, reemplazas un ancla monetaria por un ancla personal. ¿Y qué pasa si el día de mañana reemplazan al presidente del Banco Central y las autoridades monetarias en el Perú? Pues no hay ninguna seguridad de que no van a empezar a crear algo de inflación. Y si tú miras la tasa de interés y el tipo de cambio real en el Perú, tiene volatilidad, tiene una volatilidad que es innecesaria. Entonces, si bien el Perú está bien por las instituciones que han permitido que el sector privado crezca muy bien y una estabilidad, una relativa estabilidad monetaria. Pero en realidad el crecimiento del Perú viene por el resto de las instituciones que no se han aplicado en el Ecuador. Entonces, si el Perú aplicara el esquema ecuatoriano que ha permitido que el sector privado crezca a pesar de las instituciones negativas y le das el aliciente de las instituciones buenas, entonces tienes un caso Panamá, donde no estoy diciendo que las instituciones de Panamá son excelentes, pero son mejores, que tiene un crecimiento del doble casi que el peruano, no el doble, pero sí tiene un crecimiento espectacular si lo acumulas en los últimos 30 años. Entonces, Perú dolarizado sería un país mucho más rico. Ese es el resumen. Y bueno, el caso de Panamá creo que es un caso muy poco comentado, siendo yo creo una de las economías que más ha crecido en las últimas 2 décadas. ¿Nos puedes comentar un poco, porque hemos hablado de las limitantes que tiene Ecuador para su crecimiento? Más allá del esquema de dolarización, hay todo un entorno de políticas que no conducen al crecimiento económico, pero cuéntanos más acerca del caso de Panamá. ¿Cómo es una dolarización con un sistema, con un entorno distinto? La mejor forma de describir las diferencias está en lo que se llama la trilogía imposible, o la trinidad imposible, o el modelo Mundell-Fleming. El modelo Mundell-Fleming es básicamente un triángulo donde dice hay tres diferentes políticas económicas que puede tomar un país. Y no puede tomar las tres, tiene que escoger dos de ellas. Entonces, tiene que escoger uno de los tres ejes del triángulo de la Trinidad imposible. Y esas tres políticas son libre movimiento de capitales, un tipo de cambio fijo, es decir, estabilidad, o una política monetaria activa, controles de tasa de interés, emisiones, etcétera. Panamá, el Ecuador, vamos primero con el Ecuador. El Ecuador tiene un tipo de cambio fijo, es decir, una ausencia total de tipo de cambio, y política monetaria, y política donde está tratando de imponer una soberanía monetaria sobre una soberanía popular. Este es el problema del Ecuador. Esta es la inconsistencia, la incoherencia del sistema monetario ecuatoriano. Panamá tiene absoluto y total libre movimiento de capitales, está completamente integrado al mundo, al mar de dólares. Al tú eliminar tu unidad de cuenta, asumir la unidad de cuenta mundial, el dólar, tú le quitas el riesgo más importante a la inversión extranjera directa, que es el riesgo del tipo de cambio.
Entonces, si tú, un inversionista, quiere hacer inversiones en Argentina, tengo que mantener un set de libros en pesos y tengo que hacer un matching entre el riesgo cambiario con mi casa matriz. Entonces, hay una serie de complicaciones en la inversión extranjera directa cuando no hay una unidad de cuenta común. Cuando tú dolarizas, ya eliminas ese riesgo y en consecuencia la inversión puede fluir mucho más rápidamente en tanto y en cuanto no le pongas trabas institucionales como en el Ecuador. Entonces, Panamá eliminó todas las trabas institucionales y como tiene la misma unidad de cuenta del mundo, es simple y llanamente un vehículo a través del cual fluyen miles de millones de dólares en comercio y en transacciones bancarias, porque no es solo el comercio del Canal de Panamá. Lo que gana Panamá como gobierno por el Canal de Panamá no es gran cosa. Lo que gana Panamá es porque es un centro financiero que le permite intermediar y crear empleo y crear riqueza para el resto del mundo, porque su unidad de cuenta está unificada y porque permite una integración financiera con el resto del mundo, con ese mar de dólares que existe en el mundo. En cambio, en Ecuador, el Ecuador optó por cerrarse de ese mar, por ahuyentar al resto del mar. Es decir, no, la única forma, Correa vendió la idea, y Correa vendió un sofisma, ¿no? O sea, lo primero que te dice es, la economía depende de la cantidad de dólares que hay. La realidad es que cualquier economía depende de la cantidad de dinero que hay en la economía, sean dólares, sean pesos, lo que sea. Entonces, esa parte era verdad. Pero lo que después vendió es, y en consecuencia, para maximizar los dólares, tenemos que cerrar la economía, tenemos que cerrarla y atrapar a los dólares. Ese es el sistema ecuatoriano. El sistema panameño es la economía funciona con la cantidad de dinero que hay y en consecuencia hay que abrirnos al capital y dejar que el capital fluya lo más rápidamente posible. Y para que entre, tiene que tener libertad para salir, porque si no tiene libertad para salir, no va a entrar. Ese es el sistema panameño versus el sistema ecuatoriano. Francisco, para cerrar, que estamos con poco tiempo, quisiera hacerte una pregunta al respecto de los Estados Unidos en relación a la influencia que han tenido, por supuesto, en la remoción de Nicolás Maduro como dictador en Venezuela y ahora sosteniendo, digamos, el gobierno de Delcy Rodríguez, pero también en la forma en la que ha apoyado al gobierno de Javier Milei el año pasado, cuando estaba en problemas ante la incertidumbre electoral. Entonces la pregunta tiene que ver con la dolarización y es, ¿le podría convenir, le puede interesar, cómo le interesaría a Estados Unidos que una economía como la de Venezuela o la de Argentina se dolarice? Por varias razones, empezando con la estabilidad. A los Estados Unidos le interesa que sus vecinos tengan estabilidad. Segundo, crecimiento económico. Y el crecimiento económico haría que consuman más productos norteamericanos, porque consumimos muchísimas cosas que nosotros no producimos, que se producen en los Estados Unidos. iPhones, celulares, lo que tú quieras. En 1998 hubo ya una propuesta ante el Congreso norteamericano para que los Estados Unidos comparta señoraje con países dolarizados. Esa sería, yo he tratado de reactivar esa propuesta. Kurt Schuller y Steve Hanke, obviamente, con mucho mayor nivel, han tratado de reactivar esa propuesta, porque eso sería una forma de incentivar para que Venezuela pueda obtener recursos, a pesar de tener que dolarizarse sin obtener recursos, podría obtener recursos al dolarizarse oficialmente, porque le compartirían el señoraje de la utilización de esos dólares. Entonces, ¿cómo les beneficia? Les beneficia antes que nada en la estabilidad y creación de empleo. Si quieren evitar esas olas de migración de pobreza, etcétera, etcétera, entonces estimula la economía local. Y una de las mejores formas de estimular la economía local es la estabilidad monetaria, la posibilidad de cálculo económico. Cuando tú introduces desequilibrios monetarios y privilegios a través de un banco central, lo único que estás haciendo es destruyendo riqueza, creando privilegios, cementando el capitalismo de amigos. Todos estos son enemigos de la libertad, enemigos de la justicia, enemigos del individuo libre en ejercicio de su riqueza y su patrimonio. Y en consecuencia, la dolarización le devuelve al individuo su riqueza, su libre albedrío y el cálculo y facilita el cálculo económico. Y eso hace que las economías crezcan, que la gente no tenga que emigrar, se crea empleo. Y por supuesto que en contribuir a resolver el problema monetario, pues se contribuye a reducir de manera importante
la pobreza, porque la inflación es un impuesto sumamente regresivo. Francisco, te quería agradecer por acompañarnos el día de hoy en esta edición del Cato Podcast. Hemos estado conversando con Francisco Salles acerca del caso ecuatoriano de la dolarización, acerca de un libro recientemente publicado en diciembre de 2025, coeditado con Steve Hanke. Los esperamos en una próxima edición del Cato Podcast. Muchas gracias. Gracias a ustedes. El Cato Podcast con Gabriela Calderón y Marcos Falcone.